Muchos saludos, hermanos y hermanas. Estamos muy contentos de estar otra vez en los estudios bíblicos acerca del Evangelio de Juan. Vamos a continuar con Juan en el capítulo 7 y nuestro estudio de hoy se llama Ríos de agua viva. Eso lo tenemos en Juan 7 del 25 al 52. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro estudio? Es que podamos experimentar los ríos de agua viva que Jesús promete a todos los que creemos en Él. En el estudio de hoy, Jesús se encuentra todavía en Jerusalén, como habíamos visto en la lección pasada, en la celebración de la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Vamos a ver cómo Jesús da un nuevo significado al símbolo del agua que se usaba en esta fiesta, en esta celebración. Comencemos con el punto número 1. Se llama Sigue la oposición hacia Jesús. Eso está en Juan 7 del 25 al 31. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Sigan la lectura conmigo. Dice así la palabra de Dios. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Qué interesante este pasaje bíblico, hermanos y hermanas. Mientras Jesús enseñaba y confrontaba a sus adversarios, dice que algunos se sorprendieron que todavía no le habían apresado sus enemigos y se preguntaban: ¿será que las autoridades han visto que verdaderamente este es el Mesías? Ahí mismo ellos dijeron que este no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque a este ya lo conocemos, decían. Es de Galilea y su mamá se llama María y su papá se llama José, me imagino que algunos decían. Y el Mesías sería alguien que nadie sabe de dónde es. Ellos decían esas cosas. En ese tiempo habían diferentes opiniones sobre la venida del Mesías. Unos decían, por ejemplo, que tenía que nacer en Belén. Otro grupo creían que el Mesías sería de origen misterioso y sobrenatural. Entonces, aquí definitivamente para ellos Jesús no cumplía los requisitos para ser el Mesías de Israel. En el versículo 28 y en el 29, Jesús les da una respuesta como en forma irónica. Esto lo vemos muy bien en la versión de la Biblia, la palabra hispanoamericana, la cual dice lo siguiente: de manera que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no he venido por mi propia cuenta, sino que he sido enviado por aquel que es veraz y a quien ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, porque de él vengo y es él quien me ha enviado. Jesús les dice aquí algo así como: con que ustedes a mí me conocen y saben de dónde vengo. Pues, ¿qué les parece si les digo que están muy equivocados? Pues yo vengo de alguien que ustedes no conocen, refiriéndose a Dios, a su Padre. O sea, vengo del cielo y lo que yo les enseño lo recibí de Dios mismo. Vemos cómo reaccionaron ellos, hermanos, los judíos.
sus adversarios se pusieron muy enojados e indignados, quizás muy ofendidos. ¿Por qué? Porque Jesús les decía una y otra vez que ellos no conocían a Dios. Esa es una de las ofensas más grandes que uno puede decir a un judío religioso. Para ellos son los únicos que conocen al Dios verdadero. Ellos se dicen, ¿cómo se dicen ellos? El pueblo de Dios. Pues ahí acabamos de leer que ahora sí querían capturarlo, pero no pudieron porque Dios no se los permitió. Por eso dice que aún no había llegado su hora, dice el evangelista Juan en este caso. Juan se refiere a que Jesús estaba en la agenda de Dios y no en la agenda de esos religiosos caprichosos que siempre quieren hacer las cosas a su manera. Lo extraordinario de este momento lo leímos en el versículo 31, que muchos creyeron en Jesús y se preguntaban, ¿qué se preguntaba? Si este es el Cristo, ¿será este el Cristo? Si es otro, hará más señales que las que él hace. Aprendemos algo muy importante aquí, hermanos, que a pesar de la oposición que se levanta cuando se predica acerca de Jesús, en este caso la predicación misma de Jesús, a pesar de toda la oposición del reino de Dios, siempre hay alguien que se interesa y cree en Jesucristo. A pesar de todos esos religiosos que se opusieron a Jesús y toda la gente que lo criticaba, siempre hay personas que creen en Jesús. Por eso debemos perseverar en la predicación del Evangelio, de la buena nueva de salvación. Ahora bien, ya hemos hablado de que hay varias clases de creer. Algunos solo creen superficialmente, pero otros creen verdaderamente en Jesús como el Mesías, como el Salvador y como su Señor. Más adelante, en otros capítulos, en el 8 y en el 9, vamos a ver que Jesús en algún momento desenmascara a muchos que dicen que creen, pero en realidad no hay una convicción profunda de ese seguimiento hacia Jesucristo. Continuemos con la lectura de Juan 7 del 32 al 36. Dice así la palabra de Dios en el 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En este pasaje vemos, hermanos y hermanas, que la situación se estaba poniendo muy seria para los fariseos y para quién más, y para los sacerdotes del templo, porque ellos vieron que cada vez más personas creían en el mesianismo de Jesús y enviaron alguaciles a buscar a Jesús. O sea, tuvieron que usar la fuerza represiva. Ya hemos hablado antes que estos grupos de religiosos tenían gran poder e influencia entre los judíos. Imagínense cómo se puso la situación de seria. Ya no estaban dispuestos a que Jesús continuara enseñando. Era una amenaza terrible para su estatus. Lo curioso de esto es que cuando los alguaciles llegaron, parece que no lo apresaron inmediatamente a nuestro Señor Jesús, sino que Él continuó enseñando. Jesús les decía que Él iba a irse, pero que ellos no podían seguirlo. Por supuesto que Jesús estaba refiriéndose a su retorno al Padre. Ellos lo que entendían que era que se iba a ir a otras tierras, quién sabe, allí por Palestina, entre los judíos dispersos, por otros lugares del imperio romanos. Volvemos a lo mismo que ya hemos dicho en otros estudios anteriores.
Muchas veces cuando Jesús habla, las personas le entienden de una forma literal. Sin embargo, lo que Jesús dice es una verdad espiritual y la gente lo interpreta de otra manera, por supuesto. Ahora vamos con el segundo punto de este estudio, que se llama Jesús, el agua viva. Juan 7, del 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. Vamos a seguirla con sus Biblias. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Ya muchos hasta lo sabemos de memoria, pero quizás todavía no hemos entendido el mensaje profundo y su significado en este caso, porque aquí estamos viendo que está en el contexto, Jesús lo está diciendo en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Imagínense lo que representa, hermanas y hermanos, el agua en un desierto. Imagínense ustedes, es la vida misma. Sin el agua no hubiera jamás podido el pueblo de Israel ni llegar, ni siquiera hacer ni 3 días, 5 días de caminata. Para que nosotros entendamos más este acto de Jesús, es necesario recordar que en la fiesta, ¿qué se conmemoraba? El cuidado y el sustento de Dios hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel. Y la provisión del agua fue básica para la supervivencia de los israelitas. Eso lo leemos en Éxodo 17, cuando el Señor hizo brotar agua de la peña, de la roca. ¿Se acuerdan? Ese pasaje lo hemos conocido y lo hemos visto muchas veces. Hay que conocer un rito muy significativo que se hacía en esta fiesta, que era precisamente recordando eso con el agua. Dice que cada día se hacía una caminata desde el templo al estanque de Siloé. El sacerdote sacaba agua en un recipiente y regresaba al templo. En presencia de toda esa gente, derramaba el agua, representando la provisión abundante de Dios hacia su pueblo. Y esto lo hacía en el último día todavía con más fiesta todavía. Lo hacía durante todos los días de la fiesta, pero el último día era más especial. Dice que sacaban el agua y le daban 7 vueltas al templo y luego derramaban el agua ahí mismo. También dice que derramaban vino sobre el altar. Se oraba y se daba gracias al Señor por las cosechas y la provisión del agua en el desierto. Ahora pensemos, amadas hermanas y hermanos, pensemos en ese momento que Jesús estaba ahí, que se estaba celebrando todo eso. Tratemos de vivir esta experiencia tan tremenda, tan grande, tan conmovedora. Dice Juan relata eso, que en el último día de la fiesta estaba la multitud oyendo al sacerdote, me imagino orando y dando gracias a Dios por lo que había pasado en el desierto, cómo Dios les había dado agua de la roca, de la peña. Y de repente, ¿a quién se oye? Se oye una gran voz de alguien que no era el sacerdote, acuérdense. ¿Quién era? A Jesús mismo. Pensemos en ese momento, hermanos, qué emocionante hubiera sido estar ahí y oír una persona que no es el sacerdote, oiga, no es el sacerdote que está orando ni está diciendo lo que Dios había hecho, sino el mismo Jesús. Dice que alzó la voz. Ahí dice en Juan, oiga lo que dice. Dice que alzó la voz, y cuando dice alzó la voz, que lo dijo fuerte para que toda la multitud lo oyera. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense lo que es Jesús en ese momento, se pone como cumplimiento de aquel rito. Ahí estaba la multitud, estaban quienes, los sacerdotes, los del Sanedrín, estaban los fariseos, estaba todo tipo de gente que venían, dicen que eran miles y miles de personas que venían a esa fiesta a Jerusalén. Y Jesús dice ahí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Imagínense cómo se quedó la gente oyendo a aquel hombre, todo el mundo con la boca abierta, así como asustado. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué dice eso? Dice que ellos celebraban la vida que Dios le dio, vida a través del agua de la peña. Sin el agua no hay vida física. Uno puede durar ¿cuántos días? Por ejemplo, sin tomar agua, de 3 a 5 días, lo más. Ahora, obviamente Jesús cuando dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba, se estaba refiriendo ¿a qué? Al agua espiritual. Cuando le dio esa invitación, venga a mí y beba, decía, esa roca, esa peña de donde sale el agua, soy yo, decía Jesús, vengan a mí y beban de mí esa agua viva que yo les doy, que son como ríos que corren en su interior. Oiga, qué tremendo este momento. Los cristianos a veces no lo entendemos porque nosotros a veces no sabemos de las celebraciones judías ni lo que significaba para ellos. Pero cuando uno profundiza en lo que significaba eso para ellos y piensa en lo que Jesús hizo, se le viene como un gozo, una alegría de ver que Jesús sustituyó aquel rito del Antiguo Testamento y lo actualizó en que Él se cumplía aquello, que Él es el único que puede dar vida espiritual al ser humano, que es el único que puede darle ese gozo y esa paz en el corazón. Qué lindo, hermanos. Aquí Jesús está diciendo, esos manantiales van a correr completamente dentro de ustedes, permanentemente, si vienen a mí. Jesús estaba sustituyendo ese rito, ahora era Él a quien debíamos acudir. Estaba dando un significado nuevo a esta celebración de los tabernáculos. Estos religiosos presentes deben haberse sentido como furiosos, enojados de que Jesús se hiciera como yo soy esa agua. No es el agua allá del desierto, yo soy. Para ellos era un farsante y un hereje. Por eso lo querían matar. ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros hoy? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere decir con esto? Que todo ser humano tenemos necesidad espiritual. Es una característica de la raza humana. Es algo que en todas las épocas y en todas las culturas las personas sienten que algo les hace falta. Es una sed de llenar esa área espiritual. Muchos lo tratan de llenar ¿en qué? En las cosas vacías. Por ejemplo, en las cosas falsas. Por ejemplo, en esta generación de ahora, nosotros estamos viendo cómo la gente está perdida buscando la libertad, ser libre. Y se han venido un montón de cosas que el enemigo les ha puesto a través de gente supuestamente que piensa mucho, gente secular, que dicen que no, que ahora tenemos que buscar esa libertad, esa llenura, el ser humano, ¿en qué? En cosas, en espejismos, en cosas como ¿qué? Como en la ideología de género, por ejemplo. Y si usted va a ser libre, si usted se quita todas esas cosas culturales, sociales que le han dicho a usted, se están poniendo un montón de espejismos para que la gente busque llenar ese vacío espiritual en esos espejismos. ¿Y qué es un espejismo? Simplemente un espejismo es un engaño del cerebro mismo, es una ilusión óptica de agua que las personas ven principalmente cuando están sedientas en los desiertos. Y el experto en poner espejismos en la vida de las personas, ¿quién es? Es Satanás, es el engañador, el mentiroso. Él es experto en poner espejismos. Él quiere que la gente busque donde hay sequedad, que vea
ríos, y es mentira. El único que puede dar esos ríos de agua viva es Jesús, el único que puede dar al ser humano esa satisfacción espiritual. ¿En qué otro espejismo el ser humano pone siempre ese deseo de satisfacer el hambre espiritual, la sed espiritual? Puede ser en el espejismo del poder, del dinero, de la fama, de los placeres sexuales sin límite. Otros ponen en el espejismo de los vicios, otros ponen en el espejismo de la idolatría, de la brujería, de pensar que por tener una buena posición ya está satisfecho. Muchos ponen ese deseo espiritual de satisfacer su vida espiritual en la moralidad, en la religiosidad. Y al final, ¿qué pasa con todos estos espejismos que el enemigo nos ha puesto y que muchos han caído? Van a sentirse vacíos y van a seguir con esa sed espiritual. Lo que lo llenó fue algo momentáneo, pero después siguen peor de secos, más tristes, más decepcionados, y al final muchos hasta han intentado quitarse la vida. Pero por eso nosotros como cristianos tenemos que seguir anunciando a las personas que vengan a Jesús. Él es el único que puede saciar esa sed espiritual. Él da la vida verdadera, la vida que tiene sentido y gozo, la vida plena que permanece para siempre. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y al final dice, ahí después dice el apóstol Juan, esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los creyentes en él. Pues ¿quién? Porque dice que el Espíritu Santo les iba a dar esos ríos de agua viva. Ya hemos dicho que este creer es la confianza que ponemos en Jesús para salvación, y es una entrega y un compromiso con Él. Ahora, Jesús no solo da el agua viva, sino que hace que del interior corra ríos de agua viva. Y eso dice que el Espíritu Santo es el que potencializa esa agua, ese fluir, esos ríos de agua viva en nuestro interior. Es el Espíritu Santo. Jesús nos da esa agua, pero el Espíritu Santo la potencializa. Y cada creyente tiene eso que Dios quiere darle. Ahora, cuando nosotros tenemos esos ríos de agua viva, las personas lo ven en el creyente, lo ven a través de su entrega a Dios, lo ven a través de los dones que ponen al servicio del Señor, lo ven a través del amor que da a ese creyente para que lo comparta con otros. Se ven esos ríos de agua viva a través del testimonio, de la predicación, a través del testimonio de las buenas obras que las personas hacen. Se ven a través, esos ríos de agua viva lo vemos a través del entusiasmo que vemos en todos los creyentes que sirven a Dios con amor, con fidelidad, con gozo. Ahí se ven esos ríos de agua viva. Ahora vamos a pasar al punto número 3. Es bien interesante también como el anterior. Dice así. 3. Nicodemo defiende a Jesús frente a otros religiosos. Dice ahí mismo, vamos a continuar leyendo, dice. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Vamos por el 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Entonces dice ahí en el 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados?
¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. En estos versículos, hermanos y hermanas, vemos que como en repetidas ocasiones después que Jesús hablaba o hacía un milagro, la gente reaccionaba en varias formas. Unos veían en Jesús algo grande como un profeta. Otros reconocían que él era el Mesías y otros dudaban o no creían en él. Vemos a estos últimos que lo cuestionaban. Ellos no sabían el trasfondo histórico del nacimiento de Jesús y como esto coincidía con los escritos del Antiguo Testamento. O sea, nosotros hoy sabemos que nació en Belén y todo, pero ellos todavía no conocían esa historia de Jesús. Lo más curioso de este acontecimiento es que la guardia, oigan hermanos, o sea, los alguaciles, no apresaron a Jesús. Al final regresaron donde los sacerdotes y los fariseos diciendo que estaban admirados, oiga usted, de lo que Jesús decía. ¿Cómo cree que se sintieron los religiosos? Les salió al revés las cosas. Ellos creyeron que le iban a traer a Jesús ahí apresado y ellos no lo trajeron, se quedaron admirados más bien de cómo Jesús hablaba. Se nota ahora, estos religiosos se pusieron a menospreciar, se enojaron a todos, la gente, a los guardias, a toda la gente que oía a Jesús, la menospreciaron, a los que andaban con Jesús y todo. Ellos se nota el orgullo religioso que tenían estos religiosos y su desprecio hacia los demás. Ellos se creían los más cultos, los que solo ellos conocían la Torá y solo ellos conocían la ley y los demás eran unos ignorantes para ellos. Menospreciaban a la gente del pueblo y sobre todo a los de Galilea, porque Jesús era de allí, de Galilea. Aquí se nota que ellos, en lugar de cuidar y pastorear al pueblo, porque este era su deber como supuestamente los religiosos que tenían que enseñar al pueblo, se vanagloriaban de su puesto y su conocimiento, según ellos, de las leyes de Dios. El apóstol Juan vuelve a tocar el tema del clasismo y el racismo de los religiosos de Jerusalén. Sin embargo, vemos a Nicodemo de nuevo aquí, acuérdense. En esta ocasión hace una defensa de Jesús. En el versículo 51, ¿qué leímos ahí, hermanos? Repasemos lo que leímos. Dice Nicodemo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Pero le respondieron así los que estaban con él. Y dice, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, que aquí se dice algo así. O sea, que como que Nicodemo dice algo así. Démosle oportunidad a este hombre. La ley dice que tiene derecho a defenderse. Oigámoslo primero, ¿qué es lo que él tiene de defensa? Algo así les dijo Nicodemo. ¿Y ellos qué hicieron? Terminan burlándose también de Nicodemo y le dice, ¿acaso no ves que de Galilea nunca ha salido ningún profeta? ¿Acaso tú no eres conocedor, Nicodemo, de esto? Sin embargo, dice que aquí terminó siendo menospreciado por su mismo círculo de religiosos o sus colegas, como diríamos hoy. O sea, Nicodemo terminó siendo menospreciado también. Ahora, me gusta mucho la actitud de Nicodemo, que aunque sus compañeros religiosos estaban todos en contra de Jesús, él se atrevió a hablar a favor de él. Comenzó a mostrar aquí su creencia en Jesús. Acuérdense que al principio, cuando fue a buscarlo de noche, todavía no creía en Jesús, pero aquí ya le estamos viendo
signos de que de verdad estaba comenzando a creer en Jesús como el Mesías. Aquí Nicodemo nos da un ejemplo de valentía. Aún en medio de una gran oposición, se atrevió a defender a Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos visto injusticias y cosas que sabemos que no están bien, pero por miedo muchas veces nos quedamos calladitos? Decimos, calladito me veo más bonito, y eso no es lo que Dios nos manda hacer. Podríamos habernos comportado con cobardía muchas veces, y sin embargo vemos en Nicodemo valor aquí, que se te va a decir, bueno, pero denle una oportunidad a este hombre que se defienda. Pidamos al Señor que en los momentos así tomemos la actitud de Nicodemo y seamos valientes para defender a los inocentes. Mire, hermanos, que hacen falta mucha gente que tenga ese valor que el Espíritu Santo da para defender al que sufre y al inocente. Así, hermanos, vamos a ir terminando ya este estudio bíblico y vamos a sacar algunas conclusiones de este estudio de hoy. La primera conclusión es: Jesús siempre tuvo oposición cuando predicaba acerca del reino de Dios. Sin embargo, esto no lo detuvo, pues se sometía a lo que su Padre le había encomendado. Segundo, a pesar de la oposición que pueda haber cuando predicamos acerca del reino de Dios, debemos ser constantes, pues siempre habrá personas que creen en Jesucristo. 3. Jesús le dio un nuevo significado al rito del agua en la fiesta de los tabernáculos. Él enseñó que Él es la verdadera agua viva que da vida espiritual al ser humano. Muchos espejismos falsos hay en el mundo que hace que la gente sea engañada y busque satisfacer esta sed espiritual. Al final solo consiguen frustración y sufrimiento. 5. Hoy más que nunca los cristianos debemos mostrar al mundo acerca del agua viva que se encuentra en Jesús. 6. El Espíritu Santo potencializa esa agua en el creyente y hace que constantemente fluyan esos ríos de agua viva. Y 7. Al igual que Nicodemo, debemos estar dispuestos a defender a los inocentes que son víctimas de la corrupción de los poderosos. Bueno, ahí les quedan algunas preguntas de reflexión para las redes. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta pronto.